que debemos de plantear para poder determinar cuáles son las partes que tenemos que empezar a difundir o empezar a definir como qué es lo que vamos a presentar nosotros, todos los poblanos y todos los que estamos en estos temas, en los 500 años. O sea, dentro de 8 años, ¿qué le vamos a decir a la gente del mundo de lo que es Puebla y por qué se fundó esta gran ciudad? La que sigue, por favor. Esa. En realidad, este significado tiene una existencia de desarrollo. Por ejemplo, ahorita que David nos presentaba algunos restos en la parte de la ciudad, pues fíjense, en realidad cuando se plantea la fundación de la ciudad, sí había poblaciones, claro que había lugares que estaban en el valle, en este valle entre los ríos que cruzaban la parte de la ciudad. Y había un lugar podemos decir, un poco escabroso, porque era el agua sulfurosa, el agua de las víboras, el Cuetzlacuapan, que ahí es donde se funda la ciudad española. Pero alrededor de lo demás, al otro lado del río y alrededor de este gran valle, pues había ciudades, había asentamientos prehispánicos que en un momento que ahora le llamamos juntas auxiliares, por ejemplo, y que estaban en este gran territorio. Eso es lo que vieron, o sea, vieron un lugar de arropamiento para poder fundar una gran ciudad española donde venían gentes que pues, andaban sin oficio ni beneficio en el territorio mexicano y automáticamente tenía que haber un lugar de concentración. Por eso cuando decimos que llegaron las familias, las primeras 32 familias y la viuda, pues automáticamente ellos empezaron a buscar un lugar. Los que en realidad programan y limitan la parte de los lugares, pues son la parte de los indígenas y una parte de ese lugar en el Huitzilapan, en el otro lado del río, pues automáticamente se lo dan a los españoles. Automáticamente después viene la primera inundación y en esa inundación, pues automáticamente los que salen más afectados son ellos, porque ellos habían escogido el área junto a la parte del río. ¿Sí? Y aquí lo vieron en esta parte. ¿Qué es lo que vieron? Lo que hablábamos hace rato. O sea, vieron territorio, vieron lugares donde podían tener los elementos para hacer la construcción de la ciudad, pero también vieron a la gente que en un momento dado conocía esos elementos para poder hacer la parte de la ciudad. Había bosques, había lugares bueno, no de cerámica, elementos de la tierra para poder hacer cerámica, había lugares de piedra para poder pues hacer la parte de la piedra. Nosotros decimos siempre, la ciudad de Puebla cabe donde está el estadio Zaragoza o la zona de los estadios, porque ahí eran las grandes canteras donde se sacaron los elementos para hacer la parte de la ciudad, pero también vieron lugares de cultivo. Puebla es un gran experimento. No crean que nada más es la parte de la ciudad de venir a fundar una ciudad y estar y ya estamos aquí, nos vamos a ya podemos comer o podemos disfrutar los espacios. No, era un gran experimento para ver cómo se conformaba esta parte de la ciudad. Las ciudades antiguas eran un poco circulares, o sea, hacían las trazas y luego hacían la parte intermedia de los lugares. El lugar de Puebla, por eso decimos que mucho participó en la traza los propios indígenas, estos 4 lugares siempre que marcaba con un centro y de ahí la distribución de todo lo demás. Entonces, si nosotros vemos qué vieron los españoles, pues vieron un lugar ideal, protegido, porque al principio, si ustedes ven los escudos de Puebla, ahorita vamos a ver algunos, en realidad era una forma de ver la parte de la ciudad, pero en realidad es una ciudad que no se amuralla, al contrario, está protegida por toda esta forma de los lugares. Veamos qué existía alrededor de estos espacios, un paraíso, un sitio ideal. Cuando leemos el Códice de Cuautinchan, es impresionante. Aquí, por ejemplo, cuando vemos el códice, que fue una parte prehispánica, automáticamente no aparece Puebla, aparece Cholula, aparece Tepeaca, aparece Amozoc, aparece Cuautinchan, pero en realidad Puebla no aparece. Pero en medio de todo esto, pues es donde se funda la parte de la ciudad. Entonces estaban en un lugar de verdad privilegiado para poderlo implementar. Además, un poco más allá, pues estaba Tlaxcala, estaba Amozoc, estaban los volcanes. Hay un plano, creo que aquí lo traigo, un plano del siglo XVIII, donde se ve perfectamente bien cómo está esta parte de la ciudad y cómo se integra en una parte central importantísima. Los códices hay que leerlos porque había caminos, esos caminos, y yo creo
y ahí David me podrá decir que algún día lo podemos hacer esos recorridos y van a ver cómo los mismos caminos que se trazaron desde antes, después fueron los caminos de carretas, los caminos de tierra, y después se fundaron, bueno, ahora ya son algunas vías de circulación más rápida y claro, ahora ya se cruza por medio de autopistas, pero en realidad el plano urbano del territorio era impresionante y por ahí circularon todos los que vinieron a esta zona central, que es la parte del centro. Si ustedes ven este plano en el centro, ahí alrededor de donde se ve una mancha más grande ahí por Cholula, está la parte de la ciudad de Puebla. ¿Y qué era Puebla? Puebla en algunos estudios que se han hecho ahora pues por lo de los sismos, desde el punto de vista geológico, se empieza a ver o a detectar la parte de la tierra. Puebla en realidad era también una isla de aguas, de corrientes de agua, de manantiales. Por eso las primeras ordenanzas en la parte de la Nueva España y en la parte de Puebla, pues les da permiso de hacer acequias. Hay muchas acequias. Para mí la acequia más importante de todas las que tenemos en Puebla y que algún día, bueno, pues ahora que se abra, ya se quedó terminado, es en los lavaderos de Almoloya. Los lavaderos de Almoloya les dan permiso de hacer una acequia, pero no para sacar el agua del río, sino para sacar o poder tener el agua de los manantiales. Y las lavanderas protegen su acequia, protegen, la cubren y automáticamente ustedes pueden bajar y ahí van a ver la zona de la sequía donde pasaba el agua y la zona del manantial que subía a la parte donde estaban las lavanderas. Y las lavanderas no nomás eran para la ciudad, por ejemplo, eran también para los barrios. La gente de barrio iba, o de la gente de las ciudades fundacionales, iba primero a lavar la ropa muy temprano y ya después en los diferentes tiempos, pues se lavaba la ropa de diferentes partes de la población. Entonces, de ahí este elemento de cuando dicen que se inundó la ciudad, pues claro, las corrientes de agua eran grandísimas cuando empieza a llover. Ahorita que estamos en época de lluvias, si ustedes pueden ir a los lavaderos o en los túneles, o los propios estos canales que eran canales de agua, si no prenden las bombas, pues claro que se inundan, pero no se inundan por una falta de captación, eran sistemas de agua que todavía estaban en la parte de abajo. Este túnel del 5 de mayo, a la mitad, camínenlo callados y van a ver cómo todavía se oye el agua, puede circular por la parte de abajo, pero para que no suba, pues hay una bomba que distribuye esa agua a las propias poblaciones, a la propia gente que vive allá en la zona del barrio. Entonces, Puebla todavía tiene muchísimos secretos. Por eso yo le decía a David hace rato, en todo esto que ha visto, hay que explotar todos esos secretos para que la gente entienda el por qué estaba esa parte. Y los que han dicho que Puebla no tenía población, pues la zona de los barrios sí tenía población, pues ahí se han encontrado todas las vasijas, todos los elementos antiguos estaban ahí, el mismo Museo Amparo en la parte del centro cuando se hizo, en su patio, pues ahí se encontraron muchísimos vestigios de población que ahora están en una cripta que está en esa zona. Entonces, Puebla era una zona de agua, Puebla era una zona de agua, es interesantísimo. La segunda fundación, si la que sigue está bien, la segunda fundación es un sitio no ocupado, a lo mejor por los pueblos originarios, como se decía, aunque había habitación, aunque había algunos elementos, pero no se ocupaba por eso, porque era el Cuestlascuapa en el lugar del agua sulfurosa. Pues estamos en la parte final, o posiblemente un poquito antes, de la falda del volcán. Por eso hay mucha azufre en esta zona. Entonces olía mal y había elementos de vidrio. Cruzando el río, ya estaban los manantiales, era el agua limpia, por eso era el Huitzilapan. Y entonces estos lugares, pues exactamente se distribuían muy bien. Pero a mí me gusta mucho este plano, que es uno de los más antiguos, porque al final de cuentas, vean ustedes, vean todos los caminos que hay para entrar a la ciudad, muy bien definidos de diferentes lugares. Ojalá y un día, un 16 de abril, hagamos una caminata, pero por cada lugar que venían las gentes, que lleguen los tlaxcaltecas, que lleguen los huevotzingas, que lleguen los de Cuautinchan por sus caminos reales para poder llegar al centro de la fundación. Eso sería una caminata sensacional. Hay que verlo ahí con David y con todos los que estamos en esa parte de los 500 años, a ver si el día de esos 500 años, bueno, si yo todavía estoy, pero en realidad se pueda hacer esa gran entrada de todos los grupos hacia la parte central de la parte de la fundación. Pero vean este plano, de verdad es interesantísimo. El que lo hizo era un magnífico pues, cartógrafo, podemos decir, de la época. Vean las manzanas perfectamente bien definidas con sus 8 lugares, vean los ríos, vean las montañas. En realidad,
Nosotros estamos, bueno, Puebla, el centro histórico y alguna zona de los barrios está perfectamente bien protegido. Si trazáramos aún algunas diagonales, estamos perfectamente bien centrados. Aquí se ve la parte de una diagonal y llegamos a la parte del centro, del centro. Entonces, ahí, ¿cómo lo hicieron ese Martín Pérez Partidor, que todo el mundo decía Martín Partidor? No, Partidor era porque él repartía la tierra, era Martín Pérez, que después se casa con una de las viudas, que se vuelven la familia más rica y después le venden ¿cómo se llama? Al predio de la catedral y después hace la catedral. Estas son otras cosas, pero en realidad estos pueblos que tenemos alrededor, pues en realidad son los que protegían toda esta zona que ahora les llamamos barrios, que en realidad eran pueblos fundacionales, igual que las juntas auxiliares, que eran las poblaciones originarias. Esas son más antiguas todavía, hasta milenarias, podemos decir, desde el punto de vista de Canoa, por ejemplo. Imagínense Canoa en esa parte con agua y además la gente circulando con canoas, como que son elementos que en un momento dado podríamos un poco rescatar para que de veras nos demos cuenta de qué es lo que vieron, cómo lo vieron y claro, lograron una gran ciudad porque tenían todo el apoyo de la corona. Y además hay que ir un poco a Portugal, porque como la reina era portuguesa, automáticamente trajo arquitectos portugueses. Entonces hay mucha relación en la arquitectura, más de Portugal por la piedra y por las esquinas y todo lo que ves, que un poco con la parte española. La parte española es un poco lo de las órdenes mendicantes, que eso también es importante. Y de ahí, pues claro, integramos la zona de los barrios. Parece a veces como que las zonas estas de los barrios, principalmente el de San Francisco, aunque tenemos alrededor de 17 barrios en el perímetro de la ciudad. Por eso yo digo que Puebla no se amuralló. Puebla se defendía con los pueblos originarios, con las poblaciones fundacionales y que fundaron un corredor integral. A estas se ven algunas formas de cuando fue la batalla del 5 de mayo, como en Santa Anita, pues ellos protegieron esa entrada de los franceses y no pasaron por ahí, bombardearon Santa Anita, pero ahí se defendieron. Entonces, automáticamente, pues teníamos que ver cómo podemos hacer esta lectura de la ciudad. Pero sí los barrios hay que caminarlos, tienen más, como más mística, es lo que yo digo de la parte de una fundación, no la gran traza española, pero sí callejones, sí elementos de subidas, de bajadas, de templos que nos dan otra forma de entender esta parte de la ciudad. Y si ahí nos seguimos caminando hacia la parte de las montañas, pues encontramos las juntas auxiliares que les digo yo, y creo que son los lugares originarios. Entonces, ahí llegaron los tlaxcaltecas, huejotzingas, los de Tepeaca, los de Cuautitlán y Cholula. Eso es lo que decíamos que ojalá y algún día lo podamos hacer como caminatas, así como cuando hacen que van a alguna fiesta religiosa, la manifestación de caminar. Aquí podíamos llegar de todos lados, de todos los rincones, para poder llegar a entender un poco lo que fue esta gran fundación. Y la nueva traza de Los Ángeles, la nueva traza del centro. Eso es lo que le digo. Mucha gente ve este escudo de Carlos V, donde marca la llegada y que Los Ángeles funden la ciudad de Puebla. Era poblar, venir a un lugar a poblar, que después ya se le llamó Puebla, pero en realidad es la ciudad de Los Ángeles. Hay que poblar la ciudad, una ciudad de ángeles. Y cuando vemos este escudo, pues ahí viene el plano de la ciudad. No es el plano de la catedral, es el plano de la ciudad amurallada, con sus torres. Y al fondo exactamente se ve la catedral. Y luego la parte de entrada de la puerta para poder entrar a la ciudad. Eso fue de las primeras partes de escudos. A veces hay que delimitarlos porque es lo que pensaban en un momento dado que se podía hacer de la parte de esta gran ciudad. Y entonces, pues ahí empieza la gran traza del centro, ya en el Valle del Huetlascuapan, en la ciudad española, a donde se habla de la escuadra y el compás, el trazo de damero, o sea, la perfección de una parte de la ciudad. ¿La que sigue está bien? Y ahí lo vemos, de verdad es impresionante. Y además se divide en los 4 lugares, este es un plano, aunque es un plano del siglo XIX, pero en realidad se nota, esto también hay que decirlo, Puebla se mantiene mucho del siglo XVI a finales del siglo XVIII en su parte original, las poblaciones periféricas también, la población central también, ya a los años 50, 60, pues ahí empieza pues no el desorden, pero empieza un gran crecimiento de la mancha urbana, bueno, pues hasta lo que ahora conocemos.
no es en realidad todos dicen la Puebla monumental, no, la Puebla monumental es esta parte del centro, la parte del centro de la ciudad muy bien trazada y además muy bien repartida. A veces yo les digo a los de desarrollo urbano, todos hacemos planes de desarrollo urbano, vámonos a las ordenanzas, y nada más en las ordenanzas, las mismas ordenanzas nos decían cuál era el lugar donde estaban los hospitales, las escuelas, las iglesias. Mucha gente habla de muchas iglesias en Puebla, sí, pero todas tienen su razón. Unas son de la parte de monjas, otras son de conventos, otras son de colegios, y tienen diferencias porque también cada orden tenía su ordenanza. Entonces, esa historia, pues esas historias también hay que contarlas. A mí por eso me gusta, luego no me ve, pero me cuelo ahí a las visitas que hacen y automáticamente, exactamente es lo que hay que ver. ¿Por qué cada lugar de la ciudad, cada lugar de la... ¿Y por qué se lo peleaban? Porque se peleaban los lugares, o sea, las enseñanzas, lo que tenía el funcionamiento de cada parte religiosa en la parte interna de esta ciudad, pero también había calles para caminar, había calles para comerciar, había calles para poder entrar con los elementos de la ciudad, los elementos de construcción. Entonces, todo eso era una gran ordenanza y además muy bien vigilada por el propio Cabildo. Y ahí empieza la transformación, una transformación que luego le llamamos lo más importante de las ciudades que dicen Puebla barroca. Claro, había una Puebla clásica, por eso decimos la Puebla del 16, del 17, del 18, pues hasta que llegamos nosotros al barroco, al gran barroco de lo que teníamos en la ciudad, las grandes construcciones con unas grandes trazas, este famoso centro de ciudad, la gran plaza, que en realidad era eso, el lugar de concentración, la zona de la catedral con toda una gran manzana que les decía la catedral, fueron como, empezaron a hacer pequeñas catedrales hasta que traen la silla episcopal de Tlaxcala. Mucha gente se enoja y dice, ¿por qué la silla episcopal? Porque nosotros empezamos como territorio dependiendo de Tlaxcala. Entonces, no es que seamos tlaxcaltecas, pero al final de cuentas así fue y así se tiene que manejar. Y luego la gran traza que se hace de la catedral con diferentes formas de lo que hace Palafox y luego, bueno, primero lo que hace Becerra, que la traza, y luego lo que hace Palafox y luego se va creciendo hasta lo que ahora conocemos y que se transforma hasta el siglo XIX. Algunos elementos muy padres que se integran desde el punto de vista del conocimiento de la construcción, por ejemplo, los grandes botareles de la compañía o los elementos decorativos de cada uno de los lugares, el uso de los materiales, hasta llegar un poco al siglo XIX, el gran palacio municipal, pero que al final de cuentas abajo de ese palacio también hay elementos de la época colonial. Era un palacio que no tenía el segundo nivel, era un gran balcón donde la gente se paraba a ver la parte del centro. Sí. Y empezamos a encontrar exactamente estos detalles, estos elementos que están allá abajo, agraciadamente, y eso yo a veces digo, las construcciones fueron tan fuertes y eran tan grandes, tan majestuosas, que a lo mejor cuando trataron ahí de entubar el río se encontraron al puente de Bubas y dijeron, pues no se puede tirar, está muy fuerte. Entonces mejor lo dejaron y lo entregaron a la parte de la tubería de de este riachuelo, porque en realidad el gran río donde está el 5 de mayo era como un riachuelo. Cuando no llueve, pues es como un riachuelo, pero cuando llueve, hasta eso que ven ahí arriba en la primera gráfica en azul, bueno, donde se ve el puente de Bues, hasta ahí sube el agua. O sea, la corriente del agua es impresionante para entrar a la parte de la ciudad. Luego otra construcción que a mí me parece sensacional es la Casa del Deán, que a veces poca gente conoce, pero que ahí es donde te enseñan pues toda esta nueva parte del Viejo y del Nuevo Testamento, y luego los elementos de los Petrarcas y todo lo demás, y automáticamente era eso, la gente entraba a estos lugares a entender un poco esa parte. Eso es como darle una conferencia como ahorita. La gente entraba y le explicabas un poco todo este tipo de las nuevas formas de la religiosidad, de lo que pasaba en el mundo, y automáticamente lo captaba y lo decía. Y el otro entendimiento, el por qué los elementos de arquitectura funcionaban exactamente para cada uno de los elementos. Hay balcones, hay elementos decorativos de argamasas, pero todo eso era conceptos de enseñanza desde el punto de vista de la lluvia. Las torres de la catedral, pues no se diga, el que las hizo pues fue impresionante. Y luego, después de este elemento, ¿por qué Puebla se vuelve tan importante?
por qué Puebla siempre quería ser conquistada por todos los que llegaban a este territorio. Cuando llegaron los americanos, los españoles, digo, bueno, los españoles ya estaban desde que llegaron, pero me refiero yo a todas las guerras que había, siempre tenía que pasar por Puebla. ¿Por qué su importancia? ¿Qué revestía? Pues era una ciudad económicamente poderosa, fuerte en la época colonial. Teníamos por la parte religiosa la nao de China, que venía de Veracruz de Acapulco a Veracruz y de Veracruz a Acapulco en la salida. Entonces aquí era el gran comercio, era la gran ciudad del comercio, pero también tenía una gran zona de cultivos, pues toda la zona de Atlisco, donde se vuelve el granero de la Nueva España, por eso decimos, no es el concepto no nada más del centro histórico o de lo que conocemos como el centro histórico Ciudad Española, sino todo ese territorio que está alrededor y que tenía grandes ventajas para poder estar en esta parte central. Hay que recordar que antes de la fundación de la ciudad, pues se iba de Veracruz principalmente por la zona de Tlaxcala, pero cuando ya se funda la ciudad, pues claro, es la representatividad de la corona y se tiene que pasar por esta parte central hacia la parte de estas integraciones de las ciudades que teníamos alrededor. Ahora imagínense, porque hay que imaginárnoslo, en el trayecto. Imagínense lo que traían los comerciantes de la nao de China en todo ese trayecto. Pues claro, vendían por Jalapa, hacían vendimias por otros lados. Entonces aquí cuando llegaban, ya llegaban productos pues variados de lo que se traía, los que no venían etiquetados y los que venían abajo de los barcos que podían hacer la parte de la vendimia. La mayor vendimia de esta nao de China se hacía exactamente en los barrios, ahí en la 14, antes de entrar a donde está la iglesia de San Francisco. Ahí era el gran mercado, donde se compraban telas, donde se compraban maderas, donde se compraba mucho la parte de la semilla. La semilla era importantísima como un gran mercado pues que después fue la gran forma de hacer la gran comida poblana. Y luego lo que les decía, ¿por qué llegan todos siempre a pasar por Puebla? Los americanos, que además hay que saberlo. Nosotros tuvimos un gobierno americano con la bandera americana en Palacio y que nos arreglaron principalmente la Avenida Juárez, que era la Avenida Lincoln. Ahí hay un Juárez, que es un Lincoln, que le quitaron la cabeza y le pusieron la de Juárez. Y además, vean, pues es un Juárez con bastón, con su traje de gala, de smoking, o sea, uno como que pique tiene ahí en la parte de su estancia muy alto, pero automáticamente, pues esa gran avenida, pues ahí está marcada. Entonces, ellos nos enseñaron algunas cosas, no, trajeron mucho aparte de la integración del ferrocarril después que se integró con la parte de Juárez, ese gran comercio, pues por eso peleaban, pues era una zona, bueno, todavía sigue siendo, yo creo que en la parte central de México, una de las zonas más importantes de la zona del comercio. Y no me refiero nada más a Puebla, sino todo el territorio que tenemos alrededor. Y después llegaron los franceses. Estos franceses que sí estuvieron alrededor de 4 años y medio, primero nos bombardean la ciudad. Yo siempre he pensado que los que de verdad al final corren a los españoles o se van a los españoles es cuando bombardean la ciudad y después esas grandes casas las hacen más chiquitas, pero ya con esa arquitectura totalmente francesa, le empiezan a meter iluminación, independientemente de lo que pasó en el 62 o en el 63, que a mí me tocó oír una conferencia, bueno, una presentación ahí del 63 en San Javier también de David, automáticamente te das cuenta de verdad de lo que era esta ciudad. Y automáticamente, pues entonces empezó a transformarse. Nos pusieron las banquetas, nos pusieron drenajes, nos hicieron calles de piedra, o sea, y por eso cuando llega Porfirio Díaz, ya después a recuperar la ciudad en en el 67, creo que es 66, entonces automáticamente no la bombardea, entra a caballo y dice, no, la ciudad está increíble, porque ya no era una ciudad española, era una ciudad de entradas y de elementos totalmente afrancesados. Pues la gente, pues todos, ahí véanlos, todos tenían sombreros, kepis, o sea, eran muy elegantes, hasta la gente que venía de afuera, se dice que se hablaba francés, pues claro, en realidad fueron años, 4 o 5 años que estuvieron acá y que nos dieron esa nueva forma de hacer cultura. Y luego vienen, pues claro, los elementos que tenemos en la reforma, los cambios de pensamiento ideológico, los elementos de los Cerdán,
esa parte. Nosotros decimos que Porfirio Díaz se hizo en Puebla, fue pues, el defensor del 5 de mayo, luego la toma luego la defiende en el 63, luego la rescata y luego pues se vuelve presidente. Entonces, cuando se vuelve presidente, pues claro, fueron muchos años y en eso pues también de Puebla sale la parte esta de los grupos de anti-reelección que no estaban con la reelección y automáticamente pues uno de estos grupos fueron los ciudadanos el 18 de noviembre y hay que entenderlo. Aquí empieza la revolución. Entonces Puebla otra vez está en el marco de todos los demás y automáticamente pues empiezan a generar nuevas acciones, a nuevos cambios de pensamiento ideológico desde el punto de vista de la educación, de la arquitectura, de la forma de ser. Puebla era una ciudad de las artes, todavía en el siglo XIX era la ciudad más culta de América, así le llamaban y así le nombraban. Pues automáticamente aquí había no nada más guerra, sino también había música, había danza, había oratoria, había como el mismo teatro principal que le llaman teatro, que en realidad es un gran corral de comedias donde participaban a veces la zona de los barrios o a veces la zona de la ciudad, pues eran partes fundamentales de esa educación que teníamos en esta gran ciudad. Bueno, y un poco todavía existe, por eso yo digo que desde los orígenes siguen existiendo las familias. Hay la familia Cerdán, que ahora es custodia del mismo Museo de los Cerdán, pues automáticamente transmite esa historia. Entonces vas, los ves y tienen los rasgos. Entonces parece que estás con ellos en esta historia que estamos ahora en el siglo XXI, porque esa es la verdad. Y luego, claro, los cambios de pensamiento de la reforma, pues abandonan a veces la parte de la estructura original. Ahí véanlo, ahí en el centro, la gráfica de la primera ciudad en sus trazos, con los volcanes, con los barrios, pero después empieza a crecer en una forma desbordante. En la última parte, ahí se ve una mancha blanca, bueno, pues esa es la parte central, pero ya vean el territorio de Puebla, que claro, no es el territorio original, pero después de esos elementos sigue el crecimiento de la ciudad. Ahí es donde pensamos que, bueno, pues también tenemos que entrarle, porque en un momento dado tendríamos que pensar, a ver, ¿de dónde sacaron la madera? Pues hay que ir a los bosques o a los lugares donde sacaron la madera para poder entender. ¿De dónde sacaron la piedra? Pues vamos a la piedra. ¿De dónde sacaron la cal? Pues vamos a San Jerónimo, Caleras, que además están hasta los hoyos gigantes, donde ahora son hasta campos de fútbol. Entonces, hay una gran historia para poder entender todos esos elementos para fundar la gran ciudad y poderlo después analizar con esta parte de lo que vuelve a existir, que eran las ordenanzas, y para poder llegar a este nivel de gran metrópoli. Y la resistencia de los pueblos originarios. Ahí yo creo que con David y con mucha gente y con todos los que están en esta parte, hay que entrarle. O sea, esta resistencia es impresionante. Es de las únicas ciudades. Puebla es patrimonio cultural de la humanidad gracias a la defensa de su urbanismo, más que de su arquitectura, de su urbanismo, porque automáticamente se siguen manteniendo los trazos de los barrios, se siguen transmitiendo, manteniendo, pues eran las ciudades estas de barrio, los propios elementos de las iglesias que hay en cada lugar, sus fiestas tradicionales, los huevos, la fiesta. Las fiestas se hacen en los lugares originarios, en los pueblos originales, no en el centro. Ahora las traemos al centro, pero en realidad vienen de esos lugares. Lo mismo pasa en los pueblos del estado. A veces llegamos a los centros y vemos la gran fiesta, pero Huejotzingo, por ejemplo, todos vamos a Huejotzingo y vemos el gran festival, pero el festival de las 6 de la mañana, de las 7 de la mañana, se hace en los barrios. Ahí es donde les dan a los lugares, a los comandantes la libertad para poder llegar a la parte del centro. Lo mismo lo tenemos en la parte de la ciudad. Entonces es una historia que tenemos que rescatar, que tenemos que ver para poderlo integrar a esa memoria de los 500 años de la fundación de la ciudad de Puebla. Una estructura social que todavía existe, por eso le llamamos la importancia de la fuerza. Y esta es muy, muy, a mí me gusta mucho esta gráfica porque vean, arriba donde están los lechitas está la Ciudad de México, acá abajo está la Ciudad de Puebla, y cómo cruzas en una línea recta, de verdad es impresionante la parte de los volcanes para pasar por esta parte del centro e integrarte a esta interrelación entre Puebla y la parte de México, que es una gran historia. Entonces, no sé si en un momento dado, pues hacer ese recorrido por los pueblos o por los caminos antiguos, o para poder entender los peregrinos que van a México, por ejemplo, ellos han
tener algunas historias impresionantes de vistas, de formas, de recorridos que van reconociendo hasta las zonas de cultivo. Pues imagínense todas esas zonas de cultivo de todo lo que tenemos alrededor, Calpan, Huejotzingo, San Nicolás de los Ranchos, toda esa parte de variedad de elementos de comidas que después nos dieron gran nombre, como con el chile en nogada, el pipián, todo este tipo de elementos de la fruta que tenemos en esta vida social actualmente todavía en México. Y aquí tenemos sus nombramientos. Puebla tiene muchos nombramientos y reconocimientos. Primero la traza, luego la parte esta de ahora, pues el códice de Cuautinchan, que se reconoce como un elemento no de códices, sino de un plano de territorio desde el pico de Orizaba, la Malinche y el Popocatépetl y hasta la Ciudad de México. Entonces, bueno, hasta Teotihuacán, que en realidad te marca esa historia. Y luego esa historia de cómo va creciendo desde los elementos prehispánicos hasta los elementos coloniales. Y luego los elementos de los escudos. Le digo, analicen los escudos antiguos de la ciudad y van a ver cómo son trazos de ciudad. No es la catedral, son los trazos de la ciudad. Claro, ya cuando los ángeles ponen o siembran la catedral, quieren decir que ya está una ciudad funcionando. Y de ahí, pues podemos analizarla desde el punto de vista cuando fue Fortaleza el 5 de mayo, con todas esas fortificaciones que teníamos alrededor, o cuando fue el lugar para poder traer materiales, pues donde estaban las caleras, donde estaba las zonas de las canteras, todo ese tipo de elementos para fundar esta ciudad central. Yo un día decía que si los lugares de los barrios o los lugares de las juntas auxiliares hicieran controversias constitucionales, pues automáticamente recuperaríamos el nombre de los pueblos originarios y entonces el alcalde nada más se volvería alcalde de 60 manzanas en la parte del centro histórico, porque lo demás pertenecía a toda esta zona del perímetro de la ciudad. Y bueno, las ordenanzas repetidas, sus planes y programas, es importante tener esta idea, porque en los 500 años sí tenemos que hacer un análisis. ¿Cómo empieza la ciudad? ¿Cómo se dan esas ordenanzas? ¿Cómo se trazó, de verdad? El que trazó y el que pintó y el que la dibujó y el que empezó a planear estas orientaciones hacia la parte de los volcanes, hacia la parte de los ríos, cómo protegió, cómo hizo. De verdad, hay que reconocer ese tipo de gentes que en un momento dado, a veces reconocemos, claro, a los principales, a, a, este, a la reina Isabel, a Carlos V, a Motolinía, a todos aquellos que en un momento empezaron, pero también estos que la trazaron, que la formaron, que dijeron, a ver, esta es una calle que tiene que ser grande porque aquí tiene que pasar todos los productos que entran a la ciudad, o otra que entregaba por parte de los materiales, o otra donde estaban los puentes, que estaban las famosas como garitas que permitían, que ya no permitían que entrara la gente en la noche. Entonces, por eso decían que las fiestas se hacían en los barrios y que en el centro era todo tranquilo porque se cerraba las puertas y entonces ya mejor algunos españoles decían que se quedaban ahí en la zona de San Francisco y entonces podían seguir la fiesta tomando pulque o haciendo alguna cosa. No había tanta ordenanza como la había en esta zona, aunque en esa zona de los barrios estaban los gobernadores, ahí estaban los gobernadores indígenas, que no nomás era uno, había 4 gobernadores en esa zona y automáticamente en el Alto, pues en Analco estaban los cuatro arrabales que también tenían una conformación social muy importante. Entonces, automáticamente, pues esa organización, yo me imagino que algún día se juntaban, decidían, platicaban y entonces planeaban la forma de mantener ese orden que había en la parte de la ciudad. ¿Y el futuro cuál será? Pues el futuro pues hay que verlo, porque yo voy a insistir, sí está creciendo la ciudad, pero está creciendo hacia los pueblos originarios, o sea, hacia las juntas auxiliares. Nos vamos a comer las juntas auxiliares. Entonces, esa gran traza urbana del centro, la zona periférica de los barrios de los pueblos fundacionales y las zonas originarias, que son las juntas auxiliares, pues tienen que estar protegidas, porque si no, crece y crece y crece y empezamos a comernos todo lo demás y entonces podemos perder un poco esta idea del gran urbanismo central que tenía la ciudad de Puebla. Y el futuro, pues exactamente, tenemos que ver ahora que se están planeando este tipo de acciones en el centro, pues acuérdense que hay alrededor de un 60% de tierra abandonada en el centro histórico. ¿Cómo la vamos a recuperar? ¿Cuáles son los elementos que vamos a integrar? ¿Cómo vamos a poder hacer estas lecturas para poder entender
esta gran traza de ciudad y mantenerla para las generaciones en 8 años, pero que en un momento dado de verdad lean y sientan el orgullo de Puebla. La Puebla, la primera ciudad que se construye como parte española, pero también la continuidad de los que vinieron a fundarla y la otra continuidad, los que en un momento dado estaban antes de la parte de la fundación. Ese es el orgullo que creo que tenemos que mantener para poder difundir nuestra historia. Y además, los lugares de las batallas, los lugares de las guerras, hay que determinarlos de cómo fueron cada uno en estas grandes historias. Yo no sé, la vida ahí tiene que hacer una gran escuela con mucha gente para que ellos se vuelvan los promotores, que nosotros mismos seamos los de Puebla. A veces a mí me da mucho coraje cuando llegan grupos de extranjeros y traen a su propio guía y oyes al guía y dices, bueno, ¿esto qué está diciendo? Pero al final de cuentas, los que tenemos que platicar esta historia, pues somos la gente, somos nosotros. Y ya, al final es esta transformación. Puebla, la Puebla de Los Ángeles, la Puebla de la fundación, la Puebla que se coronó, la Puebla de los españoles, pero también la Puebla de la defensa, de la Puebla que todavía la Puebla de poblar, que hubo muchas poblaciones, muchas ciudades, y que actualmente pues aquí está. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que defender y en un momento dado pues lanzarlo para esta gran fiesta, que tiene que haber una fiesta de los Giles, pero no una ceremonia, sino del cómo presentamos la Puebla y cómo fue esa historia de los 500 años. Gracias. Pues muchas gracias, doctor. Vamos a permitir abrir los micrófonos para aquellos que quieran hacer preguntas o si gustan ponerlos en la cajita del chat y nosotros les hacemos lectura. Buenas tardes. Buenas tardes, Susana. Hola, doctor Sergio, ¿cómo está? Muy Me da bien, muy gusto bien. verlo esta vez ahora en esta conferencia. Y bueno, es muy importante lo que está usted diciendo, porque definitivamente todas las personas que vivimos aquí en Puebla, ciudad y estado, tenemos la obligación, digámoslo así, de impulsar más, de conocer más toda esa parte de la historia y sobre todo también de difundirla y de impulsar, ¿verdad? A que más personas nos escuchen, más personas participen en divulgar toda esta gastronomía, historia, tradición, tantas cosas que tiene Puebla. Entonces es muy importante y pues ojalá que las personas que estamos tomando este curso seamos transmisoras de alguna manera, ¿verdad? De motivadoras para que otras personas también participen de esta manera. Lo felicito y me da gusto saludarlo siempre. Buena Bueno, tarde. gracias, Gracias. gracias. Pero sí, difundamos la historia, caminemos, hagamos caminatas como hace la gente de Puebla Antigua. De verdad, es padrísimo entenderla. Eso sería sensacional. Ojalá que usted lo pueda organizar. Ahora que ¿Verdad? andamos en la vida terrenal, vamos a Así, salir a caminar. perfecto. Muy bien. Pues los dejó muy extasiados, doctor, porque no tienen preguntas. Pero vaya que sí es verdad, ¿no? Puebla ha tenido un recorrido pues de pluricultura, ¿no? Esta parte que nos relata de los intentos de invasión pues que le han constituido esta mezcla, ¿no? De tanta hermosa construcción que se ve hasta mixta, ¿no? De repente ves un tipo de construcción medio arabesca y de repente francesa y de repente, o sea, todos estos matices y tintes que hacen de nuestra Puebla una ciudad bella, llamativa y entender el origen, entender en dónde se encuentra yo le diría, esta acuarela de matices que nos forma y nos da ese patrimonio. Pues nomás imagínense, hasta los zapatistas les dio miedo quemar la biblioteca palafoxiana o los retablos. Entraron, lo vieron y dijeron, no, no, está padrísimo, mejor ahí lo dejamos. Y los franceses, agraciadamente, nada más llegaron a San Agustín en el bombardeo, no, no siguieron con lo demás. Y la verdad, esa gran forma de decir de los generales, bueno, pues mejor nos rendimos a que destruyen esta ciudad. Entonces, todo eso es una defensa que ahí está. Entonces, de las pocas ciudades en México que puedes tener esas lecturas, y por eso tiene tantos nombramientos patrimonio mundial. Así es. Pues me disculpo en nombre del doctor Mortimer porque tuvo una emergencia y tuvo que salir, pero
le vamos a hacer el envío de su reconocimiento, doctor. Muchísimas gracias por esta ponencia, por esta plática también. Y pues nuevamente en esta edición de nuestro diplomado, de formar parte de este grupo que tanto amamos, al patrimonio cultural y todo lo que se vuelve intrínseco a nuestro conocimiento y a nuestra esencia como poblanos. Les agradezco a todos de verdad también su participación, porque sabemos que es viernes, que el horario es difícil, pero muchas gracias por estar abriendo estos espacios culturales. Gracias, gracias. Dios. Hasta luego. Les agradezco a todos. Les dejé la liga de la ponencia del doctor Sergio para que si nos hacen favor de llenarla, y nosotros estaremos mandándoles el video, la grabación, en el momento en el que ya esté editada. Tengan una excelente tarde y mañana nos estaremos viendo para la siguiente ronda de conferencias en punto de las 10. Les agradezco mucho y hasta luego. Muchas gracias. ¿Podrá poner nuevamente la liga de las asistencias? Sí, la vuelvo a pegar. Sí, gracias. Gracias. Gracias, buena tarde. Buenas tardes, hasta luego. Hasta luego. Hasta mañana. Gracias, buenas tardes, gracias. Hola, buenas tardes. ¿Se encuentra alguien ahí? Bueno, si me escuchan, si fueran tan amables en ponerle el link, por favor, de la primera asistencia, la primera conferencia, por favor.